continuamos entonces en este espacio de entrevista. En este día, en el programa Restaurando Vidas, en el nombre de Jesús, estamos con el pastor Norberto, un hermano que he conocido hace dos años más o menos, y tiene un testimonio muy grande que ustedes van a escuchar. Norberto, es una ocasión para que tú puedas explicarle a muchos hermanos que hemos sido votados por el caballo como fue Saulo, ¿no? Sí. No sé en qué momento el caballo te votó. Bueno, yo doy gracias a Dios por esta oportunidad y también a usted, hermano Vicente, por la invitación. Sí, bueno, definitivamente hay un testimonio, ¿no? Un testimonio poderoso de Dios, cómo nos hemos conocido, la manera en la cual usted llegó a la iglesia que pastoreo yo en mi Perú, en Ventanilla, ¿no? Una iglesia, por supuesto, que es donde la gloria de Dios se derrama en cada culto, una iglesia que ha crecido tremendamente. No pensé que llegaría el momento en que nos fuéramos a conocer personalmente, pero así Dios lo quiso, ¿verdad? Y justamente usó a una hermana, esta hermana conversó conmigo, me dijo que lo conocía a usted, y yo le dije cómo quisiera conocerlo. Y ella me dijo, pero puede venir a su iglesia. Entonces ocurrió eso. Yo creo que todo estaba en el plan de Dios, porque cuando usted llegó a la iglesia Camino de Salvación, había mucha gente que estaba enferma, había mucha gente que estaba teniendo enfermedades, algunos con cáncer, otros con tumores, otros con todo tipo de enfermedades, ¿no? Como siempre hay. Y sin embargo, Dios lo usó a usted grandemente en esa oportunidad. Cuando nos hemos conocido, pues usted ministró al pueblo de Dios y muchos fueron sanados, dieron testimonio de ser sanados, ¿verdad? Por el poder de Dios, por supuesto, usando su persona. Pero, pastor, muchos, no, todos son sanados, hermano, todos son sanados. Dios sana a todos. No hace excepción de raza, ni credos, ni situación económica. Para Dios todos somos sus hijos iguales. Oye, después, bueno, y ahí fue que nos hemos conocido en esa iglesia, tu iglesia, que fue llena de unción, de poder de Dios, ¿no? Gloria a Dios, así es. Algo más, cuéntanos más, ¿qué pasó después Sí, en todos estos tiempos? Después de eso también pues hubo un lazo de amistad entre usted y yo, también estuvimos trabajando juntos. Yo era su padre y usted me abandonó tan rápido, ¿cómo es posible? Cuéntenos. Justamente con usted hemos hecho viajes, hemos ido a ministrar a muchas iglesias también, pero teniendo en cuenta que la iglesia que pastoreo yo con mi esposa, ¿no? Camino de Salvación, es una iglesia que está creciendo tremendamente. Por entonces supuesto. Eso hizo que de alguna manera pues me absorbiera más, ¿no? Como pastor, como ministro, y estoy abocado ahora a la iglesia. Por eso de repente hemos dejado de vernos un tiempo, pero siempre, por supuesto, reconociendo que Dios a usted lo usa grandemente, ¿no? Como un instrumento suyo. Somos instrumentos de Dios. Lo importante, que Dios quiere conocer tu corazón, conoce tus pensamientos, también quiere usarte a ti. Él quiere que todos seamos instrumentos de Dios y que somos instrumentos de Dios de una forma o de otra, pero Dios nos lleva a ese camino de ser bendición para los demás, de llevarles las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. El mejor libro que hemos leído, hermano, ¿cuál es? La Biblia, la palabra del Señor. Dice que el libro de la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero menos leído. Y menos por los que tienen dinero. No le interesa el que tiene dinero, tiene plata, no le interesa la Biblia. Claro, el que tiene dinero pues piensa que ya lo ha logrado todo, ¿no? O sea, humanamente ya el hombre que amontona riquezas piensa que ya logró todo en la vida, pero su enfoque es muy corto, ¿no? Su visión es muy corta de la vida, porque la vida es más que esta vida aquí en la tierra o que unos pocos años de vida aquí en la tierra. La vida va más allá de ese concepto. La vida es cuando partimos de aquí, ir a la presencia de Dios, vivir con Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña en la Escritura. Y mire, hermano Vicente, en este tiempo en el cual hay una mistura de doctrinas, ¿verdad? De doctrinas falsas por todos lados que están apareciendo y que de alguna manera confunden a la gente, confunden al pueblo, ¿no? Por eso que siempre es bueno, como dijo usted, este es el libro menos leído. El más vendido, pero el menos leído. Sin embargo, este libro tiene el poder para cambiar y transformar las vidas de todas las personas, incluso gobernantes, políticos. Nosotros como pastores, como ministros, anhelamos, por ejemplo, que los gobernantes de nuestra nación, ¿verdad?,
se interesen en conocer las Escrituras, porque esto, dice, al hombre lo convierte en un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre sabio. Pues, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, qué interesante sería de que un gobernante, un congresista, un ministro o el mismo presidente, ¿verdad?, conozca las Escrituras, que se interese por conocer lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y saber que todas las autoridades son puestas por Dios. Así es. Pero muchos no hacen caso de lo que dice Dios, ¿no? Se cambia cuando entran al gobierno, transforman las cosas y no hacen caso a las cosas de Dios, no se sujeta o no cumple con los deseos de Dios para su pueblo, esas autoridades. ¿Qué pasa, pastor, cuando las autoridades no cumplen a lo cual Dios los ha puesto en ese lugar? Bueno, la Biblia dice que Dios pone y saca gobernantes, ¿verdad?, o autoridades. O reyes Sin embargo, también, ¿no? O reyes. Sin embargo, Dios pone sí, pero les da la oportunidad de que puedan servir al pueblo. Sin embargo, muchas autoridades, esa bendición que Dios les da de poder tener el poder y autoridad sobre un pueblo, ¿no? Lo manipulan para sus propios intereses. Es decir, no piensan en el pueblo, no piensan en la viuda, no piensan en los niños huérfanos, no piensan en los que duermen en las calles, en los que están abandonados, no piensan en los ancianos que viven de una manera pues miserable, ¿no? Es decir, se han olvidado y solamente de alguna manera, porque yo no soy juez solamente es Dios, pero de alguna manera piensan en sí mismos, en sacar adelante sus familias, en que ellos hacer dinero, ¿verdad? Y se han olvidado de un principio fundamental, el amor al prójimo, ¿no? Hermano, ¿y qué nos dice la Biblia? Los que no cumplen con ese mandato de Dios, ¿qué pasa después? Porque dice, bueno, el hombre dice, ya cometí, me robé esto, me llevé esto, ¿y qué sucede posteriormente con esa persona que piensa que nadie lo ha visto? Claro, efectivamente, la Biblia dice que tenemos un juez justo que pagará a cada uno según sus obras. Entonces, nadie que pretenda burlarse o sacar provecho o llenarse los bolsillos de dinero a costa del pueblo, de la necesidad del pueblo, nadie va a quedarse sin dar cuentas a Dios. Porque la Biblia dice que hay un día en que Dios ha establecido de que todos iremos a juicio, creyentes, no creyentes, ministros, pastores o congregantes o gente incrédula, todos estaremos un día de pie delante de Dios dando cuenta por nuestros actos. Entonces, estas personas, estas autoridades piensan que todo va a ser, que no va a pasar nada. Sin embargo, hay un Dios que va a juzgar todo esto. ¿Qué pasa con esas autoridades que no cumplen lo que Dios les ha encomendado? Cuando usufructan las riquezas de lo que Dios ha dado para los pobres, para los niños, para los ancianos, ¿qué pasa con esas autoridades, pastor? Correcto. ¿Qué dice la Biblia ahí, ¿no? Sí. La Escritura es bien clara al explicarnos sobre este tema, ¿no? Es decir, hablábamos justamente de que Dios tiene el poder para poner autoridades, ¿no? Y para quitar las autoridades también. Pero cuando Dios pone una autoridad, ¿verdad?, un gobernante, el Señor espera que estos se esfuercen por trabajar en bien de la comunidad, en bien del pueblo, en bien de las personas, ¿verdad? Pero cuando un gobernante olvida este principio y se aboca más que todo a hacer dinero para él, ¿verdad?, está incumpliendo los propósitos de Dios. Es decir, porque la Biblia dice que tenemos un Dios que es bueno, que es un Dios de amor, pero también dice que tenemos un Dios que es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano aquella persona dará cuenta de sus actos, va a dar cuenta del mal funcionamiento en el gobierno, de qué hacía con el dinero, de cómo trabajaba, si realmente llegaba a los pobres o no, ¿verdad? Es como el presidente Ollanta Humala, por ejemplo, y su esposa, ellos son gobernantes del país, y ellos, por ejemplo, tienen que esforzarse y trabajar por los más pobres, por los más necesitados. Si ellos no se abocan a eso y están en otros intereses, abocados a otros intereses, ¿verdad? Definitivamente, la Biblia dice claramente de que Dios a cada uno le va a dar el pago por su trabajo. Es decir, aquel que robó, aquel que hizo malversación de fondos, aquel que pensó en sí mismo, va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y Dios es justo porque Él a cada uno le da conforme a sus obras, dice la Escritura. ¿Qué significa esto también? De que el Señor espera, quiere, anhela que todo gobernante, que toda autoridad en el país conozca esto.
conozca la palabra de Dios, conozca las Escrituras. No una religión, no una religión, porque esta palabra, esta Biblia, lo que hace es revelar a Dios a los hombres. Entonces, los gobernantes deben interesarse, así como son gente intelectual, son gente que lee, ¿no? Gente que estudia, deben interesarse también por leer este libro, que lo va a ayudar y lo va a guiar a hacer las cosas correctas. Pastor, pero usted y yo tengo hace 23 años nomás las cosas de Dios que he leído en la Biblia. Antes nunca había leído, usted también seguro, ¿no? Aparte que muchas nominaciones de las iglesias también hacen lo malo. Por eso que muchas no buscan a las iglesias porque hacen lo malo, les piden plata, dinero. Y entonces esa gente ya no va a las iglesias, pastor. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasa? Si ellos son conocedores del Evangelio, conocen del poder de Dios, conocen lo que está escrito y hacen lo contrario, ¿qué pasa con esas iglesias que desprestigian a los pastores, igual como usted, como a mí y a muchos que predicamos el Evangelio con el poder de Dios, con nuestro corazón, con nuestra mente, usando la infraestructura que tenemos o que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa, pastor? Claro, acuérdese que el rey David, cuando pecó, cuando cometió adulterio, él era gobernante de Israel. Cuando cometió adulterio, dice el profeta que vino a él a traerle un mensaje de parte de Dios, le dijo, tu hijo no nacerá, morirá, le dijo. ¿Pero por qué? Porque por causa de este asunto hiciste que blasfemaran el nombre de Dios. O sea, aquellos ministros, aquellos pastores que no